a presentar. Bueno, entonces el tema que vamos a trabajar hoy son conceptos generales sobre la tecnología de la información en el curso de Introducción a la Tecnología Informática. Nuevamente recuerdo y los datos pues aquí los van a encontrar disponibles si los necesitan en esta primera clase. El código del curso 750-082M, este grupo es el 05, el curso es de 2 créditos, son 2 horas semanales. Como ya lo mencioné, estas son sesiones teórico-prácticas. No es habilitable, sí es validable. El nombre del profesor es Mauricio Eduardo Fernández Narváez. Pues ahí está la oficina mía, es la segunda oficina de, bueno, ya tengo número, pero no, pues hace como año y medio que no voy por allá, no me acuerdo cuál es el número. El edificio es B13 y mi oficina queda en el cuarto piso, pero es la segunda oficina a mano derecha, llamémoslo así para dar la bugueña. Mi correo electrónico mauricio.e.fernandez@correunivalle.edu.co y no, pues tenemos un aula, un salón, una sala de cómputo asignada. No la recuerdo y no la pongo aquí porque pues como vamos a trabajar virtualmente, pues mejor no. Siquiera me acordé de esto. Si alguien necesita pues trabajar en el laboratorio directamente, los laboratorios que tenemos nosotros en la institución, pues entonces puede hacer la solicitud eh, para poder pues que lo incluyan a usted en una lista para ingresar, porque hay unas salas que tienen disponibilidad. Tendríamos que averiguar si tenemos la disponibilidad para para hacer prácticas de este curso. Aunque yo diría, muchos de los temas están al alcance de ustedes con las herramientas que ustedes disponen. Algo adicional también, si ustedes tienen alguna dificultad con su internet o con su equipo, hablen con su director de programa para que él los oriente para hacer una petición. La universidad está apoyando a personas que tienen dificultades en en este campo, ¿no? Ya sea en el internet o ya sea en el equipo. Y entonces ustedes especifican, hay que llenar como una especie de encuesta, pero esa encuesta es como a través de una hoja de cálculo y entonces una vez que ustedes la diligencien, el programa empieza a tramitar eso se tramita a través de la coordinación académica de la facultad y quien responde o quien da el apoyo directamente es la Vicerrectoría de Bienestar Universitario. Entonces, para que de pronto lo tengan presente en caso de que tengan alguna dificultad y estemos todavía en la virtualidad. Bueno, entonces arranquemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí de lo que hay? Bueno, esperemos que eso sea. Profe, Sí, dime. profe, sino que usted había mandado una encuesta que para que Ah, la hiciéramos, pero no, perdóneme. Esa encuesta, o sea, ahí tuve un error ayer. Sí, tuve un error pues porque tomé la lista de este grupo y era la de otro. Cuando estaba en clase, los estudiantes me decían, no, profesor, no puedo, todavía no puedo, no me llega la encuesta, no puedo acceder a la encuesta. Entonces, pues caí en cuenta que había tomado eh, la lista de correos de ustedes y entonces me equivoqué ahí. Ahí me excusan.
por haberlos, pues, digámoslo así, haber utilizado sus correos para eso, que era tema de otro curso, pero fue una equivocación mía. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, entonces sigamos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Entonces, describir de forma resumida la evolución histórica de las TIC, el concepto de hardware y software, qué es un sistema operativo, características de ese sistema operativo, cómo funciona una red de datos, tipos de redes de comunicación, funcionamiento de la Internet, navegación por sitios web, conceptos básicos de búsqueda de información en Internet, describir la forma como funciona una página web, del impacto que pueden tener las TIC en la sociedad y aspectos legales del uso de las TIC. Acá aparece también como el contenido, ya de pronto organizado de una manera un poco más global, pero tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Bueno, podríamos decir que las TIC inician desde los inicios de la humanidad. ¿Ya? Muchas veces, en muchas sí, situaciones, había necesidad de indicar un número, ¿sí? Por decir algo, cuántos mamuts habían, cuántos tigres habían, cuántos tigres dientes de sable habían, cuántos cuántas venados habían, etcétera. Entonces, pues la forma de hacerlo era utilizando la mano y en particular los dedos de la mano. Cuando ya pasaban de 5, pues había que usar las dos manos y ya cuando había más de 10, entonces el problema se empezaba a complicar. ¿Ya? Entonces, pero ese fue como el inicio del conteo y se asocia ese conteo al desarrollo de las TIC, ¿ya? Al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación. Luego, en la medida en que el hombre se fue volviendo más nómada, más sedentario, no más cuando andaba de un sitio para otro, o no, sedentario es cuando estaba en un solo sitio. Entonces empezó a cultivar o empezó a criar ganado, y entonces pues ya ese conteo, pues como ya lo mencioné, pues hubo necesidad de recurrir como a otras herramientas. Entonces, pues inicialmente pues hubo necesidad de recurrir como a el cuerpo humano, pero también de pronto a elementos de la naturaleza que estaban disponibles en el sitio donde vivía la persona. Hacia el año 5000 antes de Cristo, los chinos encuentran una forma de conteo que se llama ábaco. Ese ábaco se utiliza hasta hoy en día, no como hoy en día, pues no se utiliza como una herramienta de conteo, sino como un juego, pero en sus inicios y hasta hace muy poco relativamente, el ábaco sirvió como un elemento de conteo que se utilizaba en muchos países, ¿ya? En muchos países y sobre todo en el oriente, en el oriente. Hubo abaco en Corea, hubo abaco en Japón y dependiendo pues de cuándo apareció en cada parte, pues el abaco tiene como una antigüedad diferente. ¿Ya? Entonces 4000 años antes de Cristo, el de Japón por ejemplo 3000 años antes de Cristo y así sucesivamente. Yo no he buscado mucha información con respecto al conteo aquí en nuestras civilizaciones americanas, pero los mayas también tenían una cultura muy avanzada y los incas también tenían una cultura avanzada y ellos también tenían formas de conteo. ¿Sí? Si no estoy mal, los incas utilizaban algo que se llamaba el quipu y era una forma de conteo. Eh, el, pero de todas maneras no he hecho como esa investigación para colocar ahí
ese dato y entonces pues por eso no lo menciono. Bueno, ese sistema pues se utilizó por mucho tiempo, ¿sí? Luego los sistemas ya de numeración que fueron apareciendo, las tablas de arcilla en Mesopotamia y y en el Oriente, es el papel que se empezó a desarrollar, el papel que empezó a construir, a producirse en China, que también se produjo en la India, los árabes, empezaron a dejar como constancias de situaciones, entonces ya un conteo pues no era tan complicado hacer, ya no había necesidad de utilizar la mano para indicar cuántas unidades se tenían de algo o qué extensión tenía un terreno o cuántos metros o unidades de medida tenía una distancia entre un sitio, entre un punto y otro, sino que ya quedaba registrado en un papel o en una tablilla. Hay vestigios de la civilización sumeria en Mesopotamia que muestran tablillas de escritura que contenían algoritmos para el cobro de impuestos y otras donde se generaba el resultado de alguna transacción que se estaba realizando. O sea que esos eran medios de información también, pero que fueron apareciendo pues poco a poco. Luego, hacia en la medida en que fuimos avanzando, pues eso no fue evolucionando mucho. Luego aparece la civilización cristiana, que empieza a guardar como la información, a apoderarse de la información y a dejarla guardada en los monasterios. Entonces, mucha información que era propia sí, que inicialmente era pública, llamémoslo de esa manera, pues fue empezando a desaparecer y fue quedando relegada a bibliotecas que tenían los monasterios. Esa información era celosamente cuidada. De hecho, pues hay una película, no sé si ustedes la han visto, que se llama En nombre de la rosa, donde se habla de esa situación, ¿ya? Donde cómo las personas que cuidaban las obras, ¿ya? Que llegaban allá, pues podían morir envenenadas por el efecto de utilizar los dedos, utilizar la lengua para mojar los dedos y pasar de una página a otra. O sea, eso significaba que las páginas estaban envenenadas. Sí, entonces esa situación pues se presentó y eso pues hizo que muchos de los textos, muchos de la información que estaba ya registrada pues fuera oculta. Además de eso, pues la biblioteca más grande que existió en la antigüedad, que fue la Biblioteca de Alejandría, pues fue quemada por la civilización cristiana, ¿no? Entonces, pues mucho del conocimiento quedó vuelto cenizas por esa acción. El, bueno, pasando un poco más adelante, entonces ya empieza a surgir descubrimientos o inventos más bien que eran propios de alguna persona que fue desarrollando poco a poco algo que era de utilidad, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente pues podemos registrar en el siglo, en el siglo XVII, en el siglo XVII, que John Napier desarrolló una forma de eh, mm, convertir unos números a otros y esos fueron los logaritmos,
¿ya? Con esos logaritmos se podían realizar operaciones matemáticas y simplificando el tamaño de los números. Y además de eso, también Napier, científico matemático escocés, usó unos bloques, llamémoslo de esta manera, ¿ya? Inicialmente pues tenía los logaritmos y con base en esos logaritmos utilizó lo que llamó los huesos de Napier para hacer operaciones matemáticas, ¿ya? Más adelante, pues se desarrolló una regla deslizante, más adelante la miraremos, y esa fue utilizada hasta casi los años 70 del siglo pasado. Posteriormente, entonces, podríamos decir que hubieron muchos inventos, ¿sí? Muchos inventos. Esos inventos, por ejemplo, pasan porque un matemático inglés llamado William Oughtred construyó lo que se llamó los círculos de proporción, que eran con unos discos rotatorios, ¿ya? Y esto se considera como uno de los primeros aparatos o instrumentos de informática analógica, ¿ya? Y esto duró más o menos un siglo, ¿ya? Hasta que pues aparecieron otros instrumentos que fueron más útiles. En el año de 1646, Blaise Pascal empezó a desarrollar una máquina para ayudar y facilitar el trabajo de su padre, que era recaudador de impuestos. Ya, entonces con esa máquina, entonces que se llamó la Pascalina, entonces él logró que se hicieran operaciones de suma, de resta, de multiplicación, ¿ya? Y para ello se utilizaban engranajes, ¿ya? Un sistema de engranajes. Es de las primeras calculadoras mecánicas, tiene ruedas dentadas, tenía ruedas dentadas, y cada uno de los dientes pues representaba un dígito entre 0 y 9. ¿Ya? Las ruedas se conectaban de tal manera que se podían hacer sumas, eh, moviendo pues obviamente los engranajes correctos. Entonces, eso fue pues bastante útil para el señor Pascal, o padre del señor Blaise Pascal. Eh, sigamos. Bueno, en el año de 1636 aparece eh, eh, el señor Gottfried Leibniz, William Oughtred, que utilizando tres reglas, ¿ya? Que se podían mover, construyó lo que se denominó una regla de cálculo. ¿Ya? Ahí está representada una regla de cálculo moderna, pero con el mismo principio que tuvo en el año de 1636. Como se puede observar aquí, pues, bueno, no es tan claro, pero aquí hay tres reglas, ¿ya? Y estos tornillos que aparecen aquí, ¿ya? Dos arriba y uno abajo, lo que quieren, lo que representan es que estos dos de arriba están sujetados a la regla que está en la parte superior y el que está solito acá, pues corresponde a una regla que está en la parte inferior y que está sujeta a la parte de arriba. O sea, la parte que es móvil es la que está en el centro, ¿ya? La que aparece aquí en el centro, y aparece también otra reglita con una línea aquí en el medio que es la que me permite encontrar el resultado. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? Pues si ustedes ven ahí que hay un montón de líneas, ¿cierto? Entonces, si yo tenía que hacer una suma, entonces tenía que colocar
o sea, tenía que estar en un sitio y el otro elemento en la regla del medio. Y en alguna parte movía yo esta reglita que aparece aquí con una línea central y ahí encontraba el resultado. ¿Ya? Si quería una multiplicación, entonces venía a una de estas filas y abajo estaba otra, entonces esa con esta, sí, o la de abajo se alineaba con la de arriba, entonces ahí estaban los valores y entonces con eso ya obtenía el resultado en otro sitio. Esta regla de cálculo fue muy útil, como ya lo mencioné, hasta los años 70, 1970. Había una regla de cálculo muy famosa que eran las Faber-Castell, eran alemanas, ¿ya? Y esas eran herramientas que se utilizaban mucho en ingeniería. Ya, yo soy ingeniero electricista, pues en los primeros semestres me tocó comprar la regla de cálculo para hacer mis operaciones y me tocó aprender cómo usar esa regla de cálculo. Obviamente que como al año y medio empezaron a llegar esas calculadoras, primero las Texas Instruments, que eran también como una especie de celular, pero como 5 veces más grueso y entonces ahí se podían hacer muchas operaciones. Luego aparecieron las calculadoras japonesas, que eran un poco más delgadas, igual de grandes, pero un poco más delgadas. Y poco a poco entonces fueron empezando a aparecer nuevas versiones de calculadoras electrónicas y entonces eso fue desplazando y retirando del mercado las reglas de cálculo. Bueno, sigamos entonces con la historia. Hacia el año 1671, Gottfried Leibniz también trabaja con un sistema de cilindros de dientes, una rueda y ruedas dentadas en lugar de engranajes, ¿ya? Donde se podían hacer multiplicaciones, divisiones, no tenía mucha fiabilidad y entonces pues eso hizo que el uso de este aparato pues no fuera tan importante. ¿Ya? Era una forma de aparato muy parecida a la pascalina, pero se llamó la calculadora universal. ¿Ya? Entonces, este es un invento de Gottfried Leibniz también. Bueno, sigamos entonces. Luego vamos al siglo XIX. ¿Ya? En el siglo XVIII, pues eh, no hay muchos avances, llamémoslo así, pero a principios del siglo XIX, Joseph Marie Jacquard se ingenió una manera de programar telares. Telares son máquinas para hacer telas. Y entonces este invento consistía en una tarjeta perforada que tenía unos modelos que eran transmitidos a la tela y entonces las telas salían con ese modelo que estaba planteado en esa tarjeta perforada. Entonces, pues eso, digámoslo así, vale. Eso lo que hizo fue que muchas personas perdieran su trabajo y se automatizara de una manera importante la fabricación de telas. Bueno, luego en el año de 1816 aparece una persona que es muy importante en el campo de la computación. ¿Ya? Esa persona se llamó Charles Babbage, es inglés, ¿ya? Y construyó un artefacto inicialmente que se llamó la máquina de diferencias. ¿Ya? La máquina de diferencias permitía resolver o calcular valores de funciones que eran polinómicas mediante el método de diferencias, pero para ello utilizaba ruedas dentadas, engranajes, remaches, y, bueno, una serie de piezas mecánicas que pues, conformaban esa máquina. En la gráfica se puede observar
que pues era una máquina de tamaño importante, grande, y que pues había que saber pues cómo funcionaba para poder que entregara un resultado. Este aparato, pues, a ver, digámoslo así, que no se quedó ahí, ¿ya? Fue modificado posteriormente, o a partir de ahí más bien se pensó en otro dispositivo, en otra máquina que hiciera operaciones, pero de manera automática, ¿ya? Y ahí entonces aparece el concepto de la computadora. Esa máquina entonces tenía entradas. Entradas son datos que se necesitaban para alimentar el proceso. Tenía el proceso en sí y tenía la forma de sacar resultados. O sea, en conceptos muy generales, era una computadora. Esa computadora, digámoslo así, que tuvo una segunda parte integrante que fue realizada por la condesa Ada Augusta Byron, o Augusta Ada Byron, que era hija de Lord Byron, el escritor, el famoso escritor. La madre era matemática también, y entonces ella acompañó a Charles Babbage para desarrollar la máquina analítica. Esa máquina analítica, como lo he mencionado, era un computador, pero de tipo mecánico. Babbage pues estuvo trabajando muchos años, y muchos años es más de 30 años, en esa máquina tratando de sacarla de adelante, de que entregara resultado. Él tuvo apoyo, tuvo patrocinio de la corona británica, pero después de tanto tiempo de prometer y prometer, y que para el próximo año ya está, pues entonces ya no le creyeron más y no lo apoyaron. Los documentos de diseño pues quedaron establecidos, los programas que hizo la condesa Lovelace pues también quedaron registrados, y más de 100 años después de la muerte de Babbage, en el año de 1989, otros ingenieros curiosos pues se dieron a la tarea de construir esa máquina analítica, y funcionó. ¿Sí? Esa es una buena, un buen dato, porque pues, iba por buen camino. ¿Cuáles fueron los elementos, los aspectos en los cuales fracasó Babbage? Eh, Primero que todo, pues en esa época, pues no habían máquinas herramientas, tornos y máquinas mecánicas para fabricar otras piezas mecánicas. Entonces todo había que hacerlo a mano, y entonces eso o era muy costoso o era muy difícil de hacer. ¿Ya? Y entonces ahí hubo un inconveniente para el desarrollo pues, de esta máquina analítica. Y en general para las anteriores también, porque era, pues si ya en el año de 1816 habían dificultades, pues antes también las había. Eh, bueno, la condesa Augusta Lovelace empleó tarjetas perforadas para que se hicieran esas operaciones en la máquina analítica. ¿Ya? Y entonces, debido a esa injerencia que tuvo Augusta Ada Byron, pues entonces se le considera como la primera programadora de computadores en el mundo. ¿Ya? Bueno, luego aparece a finales del siglo XIX, aparece una persona que curiosamente arranca a desarrollar su trabajo a los 19 años en el censo en la Oficina de Censos de los Estados Unidos.
¿ya? Entonces, él encuentra de que el censo del año 1880, pues duró casi 10 años, ¿ya? Y ellos hacen el censo o hacían el censo cada 10 años y entonces, pues cuando ya salían los resultados, ya estaban arrancando el nuevo censo y entonces esos datos ya prácticamente estaban obsoletos. Entonces, eso llevó a Hermann Hollerith a investigar un poco y entonces él encontró que de pronto utilizando tarjetas perforadas para almacenar información, podía resolver o eh, disminuir ese tiempo en el cual se realizaba ese censo en su país. Entonces, la tarjeta perforada es algo que aparece tal como está allí, que aparece como en un color rosado, ¿no es cierto? Con unos numeritos, pero esa tarjeta es la que fabricó IBM o la que produjo IBM para sus computadores. De pronto era un poco diferente a la que se usó inicialmente, pero digámoslo así, el concepto era el mismo. Entonces, si ustedes alcanzan a mirar allí, pues entonces ven que hay un número 0, luego aparece un número 1, luego otra fila con número 2, luego el 3 y así sucesivamente hasta el 9. ¿Sí? Luego podemos observar que encima del 0, ¿sí? Encima del 0 hay dos filas. ¿Ya? Una que tiene unas perforaciones y otra que no tiene ninguna perforación. ¿Ya? Entonces, aquí podemos pues, deducir o inferir que si yo quería representar un número, pues simplemente perforaba la fila correspondiente a ese número. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un 2, ese 2 era un 2. ¿Ya? Entonces, el huequito lo que significaba era que yo tenía ahí un 2. Ya, si yo no tenía números, sino que tenía letras o sí, caracteres, entonces yo tenía que hacer una combinación de estas dos filas que estaban acá arriba con los números. Y entonces si yo no tenía perforaciones en estas dos filas, tenía números. Entonces ahí va una forma de utilizar estas dos primeras filas. Y si utilizaba la primera fila, entonces tenía eh, otro carácter. Si utilizaba la segunda fila, tenía otro carácter distinto. Y si utilizaba las dos primeras filas, o sea, tenía dos perforaciones aquí, tenía otro carácter diferente. Entonces, eso sirvió para representar información. Inicialmente, pues, no había forma de representar caracteres especiales, sino letras y de pronto algo, pues, eh, muy reducido, ¿ya? Pero había forma de representar información. Hermann Hollerith, además de pensar que la tarjeta perforada podía servirle para almacenar información, entonces también pensó que había necesidad de una máquina para hacer esas perforaciones. ¿Ya? Entonces se inventó también la máquina perforadora que me permitía guardar esa información. Entonces venían las personas de Censar y entonces pues yo empezaba a digitar esa información y iba quedando allí registrada. Pero entonces eso no era suficiente, necesitaba saber que la información que se había digitado era correcta. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que hacía? Pues tenía que eh, leer esa tarjeta y luego de leer esa tarjeta, pues traducir esa información para saber que esa información que estaba leyendo en la tarjeta era la correcta. ¿Ya? Entonces, si no estaba correcta, entonces tenía que hacer un cambio en la tarjeta perforada para que quedara la información correcta. ¿Ya? Las máquinas perforadoras de tarjetas eran como una máquina de escribir, la máquina de escribir, sí, o el teclado de un computador, y entonces yo iba digitando un carácter y la máquina iba haciendo el hueco correspondiente. Entonces, si yo marcaba una A, entonces ella sabía que había que perforar la primera fila, el carácter 1 y el carácter 9, por poner algo. Yo realmente nunca supe
cuáles eran los huequitos correspondientes a cada letra ni a cada carácter, pero es como un ejemplo que estoy poniendo allí. Bueno, de todas maneras, eso significó que se volvió un negocio para Hermann Hollerith. Además de que esas tarjetas tenían que perforarse, tenían que leerse, tenían que imprimirse y tenían además que registrar la información que se necesitaba en el censo. Entonces, también hubo necesidad de que esa información se pudiera acumular en alguna parte para entregar al final la información que se necesitaba. ¿Ya? Entonces, todas esas máquinas que se inventó o que necesitó Hermann Hollerith, pues permitieron que él desarrollara una empresa. ¿Ya? Esa empresa inicialmente pues trabajaba en este campo y fue adquirida por lo que hoy se conoce como IBM. ¿Ya? Entonces, IBM está, digámoslo así, en la historia de la computación, arrancando con las tarjetas perforadas de Hermann Hollerith. Esas tarjetas perforadas se utilizaron por mucho tiempo. ¿Ya? Imagínense, estamos hablando del año 1890. La universidad en el año 1971 compró un computador IBM 1130, realmente no lo compró, eso fue una donación que se hizo. Era el computador más sofisticado que había en el suroccidente colombiano y o sea, ustedes de pronto pensarán, no, pues eso era una cosa sofisticada y no. O sea, ustedes, cualquier celular digámoslo así, tipo smartphone que ustedes usen, con las prestaciones más bajas era más completo que ese computador, que era el computador IBM 1130. Sí, tenía muchos programas ya que se habían desarrollado en universidades de los Estados Unidos y eso pues hacía que muchos de los temas que se utilizaban en las diferentes carreras, pues fueran de utilidad, ese software fuera de utilidad para muchos casos. Por ejemplo, se utilizaban en química, en eléctrica, en civil, también en la parte industrial. Había muchos software que permitía resolver problemas relacionados con ingeniería industrial. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir entonces. Que me hizo la presentación. Bueno, más adelante pues salieron muchas más máquinas, especialmente de tipo calculadora. Hay calculadoras y máquinas de este mismo tipo, que ya hemos hablado, pues obviamente que se fueron modernizando, pero siempre eran mecánicas, de tipo mecánico. ¿Ya? Y aparecieron entonces empresas asociadas a esas máquinas que fueron trabajadas inicialmente o inventadas inicialmente. Por ejemplo, Burroughs, Remington, ¿ya? Y algunas otras que fueron utilizadas y que uno encontraba pues hace bastante tiempo en muchos negocios del país. En el año de 1906, pues se inventa el tubo de vacío. Entonces, este tubo de vacío era una especie de bombillo, tal como se muestra aquí, ¿ya? Y esos eran unas válvulas termoiónicas. ¿Ya? Esas válvulas eran sí, un bombillo actual, cuyo consumo de pronto era superior al que nosotros podemos conseguir hoy con con un bombillo tipo LED, ¿ya? Tipo, sí, que tiene bajo consumo de energía. ¿Ya? Eran bastante consumidores de energía, producían mucho calor. ¿Ya? Pero esas válvulas termoiónicas, esos tubos de vacío, se convirtieron en dispositivos lógicos que permitieron evolucionar en la computación, en la construcción de computadores. ¿Ya?
Y esas válvulas que inicialmente eran como unos bombillos grandes, posteriormente fueron evolucionando a tamaños más reducidos, ¿ya? Donde hacían el mismo efecto y se implementaron entonces las compuertas lógicas. ¿Ya? Ahí arriba están la AND, la OR, la NOT, NAND, NOR, bueno, etcétera. Y estas compuertas lógicas sirvieron para que se pudieran desarrollar operaciones en un dispositivo, en una máquina. ¿Ya? Entonces era una máquina que funcionaba con tubos de vacío, pero que resolvía operaciones de tipo lógico, matemático, y esas fueron las primeras computadoras que existieron. ¿Ya? Posteriormente, poco a poco, bueno, aparece también anteriormente, pues había aparecido el álgebra de Boole, que sirvió mucho eso fue en el año de 1869, ¿ya? Que sirvió para resolver problemas de tipo lógico. Y muchos de los problemas de computación tienen que ver con problemas de lógica. Entonces eso fue aprovechado y de ahí entonces aparecieron las compuertas lógicas, ¿ya? Que sirvieron para el desarrollo de procesos dentro de un computador. Eh, esas, bueno, esos tubos de vacío, ¿ya? Esos tubos de vacío entonces sirvieron para construir los primeros computadores. Los primeros computadores pues se reconocen que se hicieron en Alemania, se le atribuyen a Konrad Zuse y él construyó varias versiones de ese computador que se llamó inicialmente Z1, luego Z2, Z3, Z4. ¿Ya? Esos computadores fueron utilizados en cálculos para la guerra por parte de los alemanes, pero los americanos pues también y los ingleses también construyeron sus propias máquinas a partir del mismo concepto y el propósito era agilizar los cálculos, pero cálculos relacionados con aspectos por ejemplo, de transporte de pertrechos, transporte de personal, sí, optimización de procedimientos, cálculo de dónde debe caer una bomba que se suelta en un determinado sitio, etcétera. Entonces, todos esos elementos pues, fueron los problemas que fueron atacados inicialmente por esos computadores. En el año, a ver, en el año de, bueno, en el año de 1936, Alan Turing, pues trabaja en la máquina de Turing. La máquina de Turing eh, a ver, es una máquina abstracta en la cual pues hay una entrada, hay un proceso, hay una salida. Es el mismo concepto que manejaba 100 años antes, bueno, menos 80 años antes, Babbage, ¿no es cierto? Pero Turing agregó un concepto nuevo que es el del algoritmo. ¿Ya? Entonces, el algoritmo se puede representar como una máquina abstracta y se llamó entonces máquina de Turing. Hoy todavía ese es un tema que se ve en computación, ¿ya? Y es un tema importante porque muchos conceptos giran en torno a la teoría que está alrededor de las máquinas de Turing. Yo creo que de pronto, a ver si me equivoco, Turing creo que también fue el que trabajó en, ¿cómo se llamó? Bueno, el que descubrió cómo eran las claves para las comunicaciones alemanas. ¿Cierto? Eso era, ¿cómo es que se llamó eso? Inclusive hay una película sobre eso. Bueno, no lo recuerdo ahora. Eh, pero con la guerra también migraron científicos alemanes que fueron utilizados para el desarrollo de computadores y de otros dispositivos como el cohete en Norteamérica.
¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, aparece en el año de 1942 y 1943 el primer computador que se hizo en la Universidad de Harvard. El director del proyecto era Howard Aiken, pero ahí trabajó John von Neumann, es alemán, que trabajó también en ese tema de los cohetes en Alemania. Ya, entonces él fue repatriado, llamémoslo así, o repatriado no se dice, pues fue convencido para irse a Estados Unidos a trabajar allá y entonces él contribuyó en la construcción de ese primer computador. Si ustedes ven, ese computador tiene un montón de cables, ¿ya? Y esos cables era la forma como se programaba inicialmente. O sea, cuando yo tenía un tablero, ahí se ven, los tableros son esos puntos donde arranca un cable. Pero ustedes ven que ese cable va y termina en otro sitio. ¿Ya? Entonces, el programador tenía que saber qué significaba empatar un cable que entraba en una ranura de un tablero y terminaba en otro tablero, en otra ranura. Entonces, eso significaba una operación, ¿ya? Y entonces eso era lo que hacían esos programadores inicialmente con los cables, ¿ya? No era como no es como esa hora que había algo, una secuencia de operaciones lógicas que me permitía a mí identificar desde un punto de vista lógico y conceptual cómo era que se debe realizar una operación. ¿Ya? No, la suma era un cable aquí con otro allá o una serie de cables aquí que terminaban en otro sitio. Ese era el sistema de programación que inicialmente existía. Y ese mismo sistema fue el que empleó Hermann Hollerith para hacer el censo. Yo recuerdo en la Universidad del Valle también teníamos una máquina de esas, se llamaba una máquina UR, no sé, registro unitario, creo que era como el nombre, también era marca IBM, donde se sacaba la nómina. Entonces, por un sitio se leía las tarjetas con los datos de las personas, de los empleados, y no eran muchos, entre otras cosas, y eran varias tarjetas. Una parte de la tarjeta se utilizaba como para identificar que esa información era de un empleado particular y el resto de la información eran el salario o las novedades que tenía esa persona. Cuando yo hablo de novedades, pues estoy hablando de los pagos adicionales que se le debe hacer, por ejemplo, vacaciones, horas extras, bonificaciones, etcétera, y los descuentos también que se le deberían hacer a esa persona. Entonces, eso se programaba de esa manera. Aquí había una persona que sabía cómo conectar esos cables y entonces se leía la información y salía el listado con los datos, ¿ya? De cuánto había que pagarle a un determinado empleado. Bueno, sigamos. Bueno, el desarrollo pues continuó. Muchas de las universidades hicieron sus desarrollos, ¿ya? Por ejemplo, el Mark I avanzó y en el año de 1947 pues ya tenía una presentación muy diferente. Ya tenía tubos de vacío. En el año de 1944, si ustedes observan, aparece como un Mark II, que es como una continuación de otro prototipo creado inicialmente, ¿ya? Y entonces ahí se alcanza a ver que ya hay como una impresora y los dispositivos, pues son dispositivos todavía relés mecánicos, tubos de vacío, ¿ya? Porque no había tampoco otros dispositivos que reemplazaran eso y en el tamaño, por eso el tamaño se ve como tan exagerado. Y eso que está allí es una computadora, ¿ya? Y como les dije, cualquier celular tiene mejores prestaciones de las que nosotros podríamos obtener en ese momento con una computadora de ese tamaño. Hay algo bueno, tenemos que resaltar. En el año de 1941,
la computadora que construyó Konrad Zuse en Alemania, la Z3, pues fue la primera máquina programable y completamente automática. Entonces tenían un gran avance con respecto a los americanos en ese momento. ¿Ya? Bueno, hay una gran cantidad de dispositivos que se utilizaron. ¿Ya? En Inglaterra, el Colossus, por ejemplo, que aparece allí como Mark II, y el anterior, que era el Mar 1, pues fueron construidos en Inglaterra. El Colossus fue de la Inglaterra y sirvió para descifrar comunicaciones de los alemanes. También aparece, como les decía, John von Neumann, que trabajó en el SBAC, ¿ya? En la Universidad de Harvard. ¿Ya? Y algo de resaltar fue que en la Universidad de Pensilvania, en el año de 1946, se construye un computador que se llamó ENIAC. ¿Ya? Es Electronic Numerical Integrator and Calculator. ¿Ya? Esa fue una computadora electrónica de propósito general. Ya pues la guerra había terminado, entonces pues el propósito no era resolver para las fuerzas militares cálculos, sino que eran ya de pronto un trabajo más administrativo o más académico. Entonces esa máquina estaba ubicada en el sótano de la universidad, tenía más de 17.000 tubos de vacío y consumía 200 kilovatios de energía eléctrica. Pues se cuenta o se dice que cuando se prendía este computador, sobre todo en la noche, entonces las luces de Pensilvania se apagaban, se reducían porque el consumo se lo absorbía completamente este computador ENIAC. Consumía, bueno, tenía capacidad para realizar 5.000 operaciones aritméticas por segundo. Hoy se habla de millones de operaciones, ¿ya? Y no es por segundo, sino ya hay otra unidad de medida. Bueno, sigamos entonces. Bueno, hay otros elementos que empiezan a aparecer y que son importantes, como es el telégrafo. El telégrafo es del siglo XIX, pero digámoslo así que fue muy útil porque a través del telégrafo posteriormente entonces se pensó en que podía comunicarme voz a voz con otra persona ubicada en otra forma. Y aparece el teléfono, aparece la televisión y posteriormente con el mismo concepto entonces aparece el Internet. ¿Ya? Los principales centros de investigación en Estados Unidos relacionados con la computación, entonces está el Instituto de Investigación de Stanford, en Utah también aparece en la Universidad de Utah, la Universidad de California, Los Ángeles, que es UCLA, la Universidad de Santa Bárbara en California, también hay que agregar a Berkeley y Pensilvania. ¿Listo? Entonces, perdón. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esta parte la voy a dejar para la próxima clase. Ya faltan 15 minutos. Bueno, ¿qué es un sistema de cómputo? Entonces, un sistema de cómputo es un conjunto de elementos físicos, muchos de ellos son electrónicos, y esos elementos físicos en general se denominan hardware. O sea, es lo que podríamos decir son como los fierros del computador. Ese es el hardware. Entonces está la pantalla, está el teclado, está lo que está dentro de la cajita que está debajo del teclado, o en el caso de los portátiles, o los dispositivos de discos, de memorias, etcétera. Todo eso hace parte del hardware. ¿Ya? El mouse también. Y estos dispositivos funcionan bajo el control de un programa. Ese programa se conoce en términos muy generales como software, ¿ya? Y ese software, pues hay de varios tipos. ¿Ya? Entonces está el software operativo, que es el que se encarga de manejar esos elementos físicos del computador.
y el software de aplicación, que es el que resuelve problemas particulares. ¿Ya? Entonces, dentro de los elementos físicos podemos tener el procesador. Aquí tenemos un microprocesador, un Core i7, ya tenemos un poco más avanzado esos procesadores. La memoria, una memoria RAM, un disco duro. El disco duro, aquí dice que es de, bueno, no sé, este disco duro está por acá. Están los periféricos, está la diadema, una cámara de, esto es como un fax, esto es una impresora que puede servir también como eh, un lector de documentos, el mouse, el teclado, el micrófono, la pantalla, aquí está el escáner, unos equipos para escuchar más alto el sonido, ¿ya? Entonces, baffles o no sé cómo se llamará eso ahora, allá. Bueno, como les decía, el software entonces encuentro en principio dos tipos, pero podríamos dividirlo en tres. ¿Ya? ¿Qué es el software? Entonces es el conjunto de programas y procedimientos que se necesitan para realizar una tarea específica en el computador. ¿Ya? Entonces, todo software está asociado a un dispositivo de cómputo. Entonces, hay en principio de dos tipos. El software operativo, que es el que conocemos nosotros como sistema operativo. Nosotros conocemos principalmente el sistema Windows, también hay del Macintosh o Mac, está el Linux o el Unix, es posible que todavía encontremos algunos sistemas operativos que se usan en computadores muy particulares. El, también tenemos por el otro lado, bueno, este sistema operativo pues sirve, como ya lo he mencionado, para que funcione el computador, para que haga algo el computador. Entonces, si yo necesito prender el computador, pues hay algo del software que me garantiza que yo puedo prender mi computador. Si necesito usar la pantalla o hacer algo en la pantalla, también tiene que haber alguna instrucción o una parte de ese software operativo que se encargue de eso. Si necesito almacenar información en un disco o enviarla a una impresora o comunicarme con otro computador en otra parte, también de eso se encarga el software operativo. El software de aplicación, entonces, como les decía, pues teníamos dos subdivisiones aquí. Uno es aquel software que se encarga de resolver problemas particulares. Por ejemplo, LibreOffice es una suite de oficina que es parecida a el Office de Microsoft. MATLAB es un software que se encarga de resolver problemas de matemáticas. Un juego de computador es otra forma de software de aplicación. Un software de contabilidad o un software que me permite hacer cálculos para sistemas eléctricos o para hacer balances de reacciones químicas, etcétera. ¿Sí? Software de aplicación, hay todo el que uno se pueda imaginar en cualquier campo del conocimiento. Y hay otros que son un poco más generales, ¿no es cierto? Por ejemplo, la suite de oficina que me permite hacer como muchas cosas, pero que en principio se identifica porque tiene un procesador de texto, un generador de presentaciones y una hoja de cálculo. ¿Ya? Eso es como lo que contiene en forma básica un software de aplicación como suite de oficina. Hay más, se pueden hacer dibujos, se pueden hacer, trabajar bases de datos, se pueden trabajar, sí, hay muchas otras aplicaciones que se van integrando a esa suite de oficina y que van haciendo que ese software pues tenga más importancia. El otro software, entonces, dentro del aplicativo está el software de programación, que es con el cual yo puedo realizar solución de problemas muy particulares, pero en un lenguaje particular.
Entonces yo tengo dentro de los lenguajes de programación y de ese software, tenemos lenguajes como Java, C, C++, el C numeral, que es de Microsoft, el PHP, el Python, el Ruby, Fortran. ¿Ya? Entonces el curso que sigue se dicta en Python, ¿ya? Para nosotros. Entonces hay que tener ese lenguaje. En algún momento nosotros trabajamos con Fortran hace mucho tiempo en la universidad. También trabajamos con lenguaje COBOL, que se utilizaba más en aplicaciones comerciales. También se utilizó el lenguaje Pascal, que era un lenguaje pues muy académico y entonces por eso se cambió de Fortran se cambió a Pascal. Pero hoy en día pues bueno, usamos Java también y hoy en día estamos utilizando Python. ¿Por qué utilizamos Python y no Java? Porque Python es más fácil de utilizar y la idea es que eso me sirva para implementar los algoritmos que yo desarrollo en el curso de programación. En cambio, cuando yo utilizaba Java, también podía resolver esos problemas, pero tenía que aprender también una serie de librerías, una serie de formas de hacer el trabajo que son propias del lenguaje Java. ¿Ya? Entonces era un poco más complicado. Bueno, en cuanto a las licencias, el software podemos decir que es de dos tipos. El software propietario es un programa que tiene limitaciones para su uso, tiene los derechos de autor protegidos y en general podemos decir que el usuario tiene que comprar una licencia para poder utilizar ese software, pero el software sigue siendo de propiedad de quien lo diseñó, de quien lo hizo, de quien lo elaboró. ¿Ya? Un ejemplo de eso es la suite de oficina de Microsoft. ¿Ya? Entonces, si ustedes quieren utilizar el Word, por ejemplo, o PowerPoint, pues tienen que comprar una licencia para usar ese software. Eh, el, si, por ejemplo, necesitan utilizar un software de contabilidad, entonces tienen que comprar la licencia, pero el software sigue siendo de propiedad de quien vende el software o de la persona que lo desarrolló. También hay software libre. El software libre entonces no tiene limitaciones de uso, se puede modificar cuando usted lo quiera, si obviamente si tiene los conocimientos para hacerlo y lo puedo redistribuir a quien quiera. O sea, yo puedo compartir con otras personas ese software y entonces no voy a tener ningún problema. Eso es lo que se conoce, bueno, ese es el software libre y su código fuente está disponible, por ello puedo modificarlo. Con ese software libre, entonces yo puedo desarrollar mejoras, como les decía, si conozco de programación, y enviarlo nuevamente a las personas que trabajan con ese software libre para que ellos hagan las revisiones, hagan mejoras si es del caso y puedan redistribuirlo a toda la comunidad que lo usa. Un ejemplo de este software libre es el LibreOffice y muchos otros productos que usamos en particular en la Escuela de Ingeniería de Sistemas que no son de propietarios, no tienen software propietario. Y hacen lo mismo que el software propietario. ¿Ya? Entonces, aquí pues hay como una imagen que muestra diferentes tipos de software. Entonces, en los sistemas operativos tenemos el Ubuntu, que es un software de Linux libre, y el Windows 7 o el que esté ahora, que es propiedad de Microsoft. En el caso de la suite de oficina, yo tengo el Office de Microsoft y tengo el LibreOffice o el OpenOffice, el libre, ¿ya? Es libre, es del GNU, que GNU es como un grupo que se encarga de manejar y distribuir las versiones de software libre. Para edición de imágenes, entonces yo tengo GIMP, que es libre, y tengo Photoshop, por el cual debo pagarle a Acrobat. Los navegadores hoy en día, pues ya está más institucionalizado que esos navegadores son libres, ¿ya? Pero en algún momento para utilizar el navegador de Internet, pero el navegador de Microsoft, había que comprarlo.
Eh, También tengo para video y audio, entonces, y tengo también para manejar archivos que sean en PDF. ¿Ya? Entonces tengo una versión que es libre y la de Acrobat, que es para pues algunas versiones de este software hay que pagar por ello para poderlo trabajar. Bueno, ¿qué otros sistemas de cómputo podemos reconocer además de las computadoras de escritorio y portátiles? Hay uno que no hemos hablado aquí, aunque hemos hecho referencia a ello. Celulares. Los celulares, y ellos tienen un sistema operativo que es el Android, algunos, y eh, los de, ¿cómo se llama la empresa? Los de Apple, pues tienen otro sistema operativo diferente. Eh, bueno, sigamos. Bueno, vamos entonces a entrar en el sistema operativo. No voy a continuar aquí ya la clase, ya terminamos la clase del día de hoy. En la próxima reunión, entonces, eh, continuamos. Espero que pues se hayan divertido, hayan aprendido algo. Voy a detener la grabación de la clase.